Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, bro. Listo. Sí, señor. Estábamos en reunión y estábamos con el profe que tiene el que hizo todo el material del curso. Estábamos ahí debatiendo un poquito. O sea, que nos trae buenas noticias, profe. Trae novedades. Sí, ya hay 4 retos. Mentiras. No me hicieron caso. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a hablar sobre la clase vector que está escrito en la plataforma. Como vieron ayer que hablamos de programación orientada a objetos y de clases y objetos y el constructor y eso, yo no toqué el tema de la clase vector, que hace parte dentro de la plataforma. Ya quedó definido que ese objeto lo van a tomar dentro de los retos. Los retos los van a habilitar, bueno, están por habilitarlos y van a tener espacio para hacerlo hasta el jueves de la próxima semana. Una vez se publiquen los retos, se van a dar 8 días para que los desarrollen. Listo. En este caso especial, en este primer reto, les van a quitar los números de intentos y las penalizaciones. Este dato, de más que lo van a reconfirmar, pero se hizo pues como la solicitud de esto, que ustedes pudieran lanzar, probar y probar y probar y probar. ¿Qué otra cosa acabamos de mencionar? Sí, hay como una base de retos y a ustedes les van a asignar uno de forma aleatoria. Eso sí, muy respetuosos pues van a ser muy estrictos con la fecha de cierre del proyecto. Se cerró si lo entregó bien y si no, no. Una sugerencia, de todas formas, se habló de la capacidad, de la capacidad de, se habló de la capacidad de la plataforma. Usted sabe que como buenos colombianos dejamos todo para lo último. Y sabemos que esa serie de peticiones que se le hacen a una página web cuando son en tumulto, digámoslo así, pueden saturar un poco el servidor. Entonces van a hacer una validación técnica a ver qué tanto puede afectar. La sugerencia que yo les voy a dar es, primero repasar los temas, van a tener espacio de hacerlo con tiempo, de hacer el reto con tiempo. No lo dejen para última hora. Listo. Porque si 300 estudiantes se conectan si eso es el jueves de la otra semana, se conectan a las 11 de la noche a solucionarlo, que seguramente no van a ser los únicos, eso se va a saturar la plataforma. ¿Qué otra cosa hablamos? ¿Qué otra cosa hablamos? Bueno, hablamos de lo denso que es el programa, pero eso ya es una directiva de arriba, no es de la universidad, no es del profesor que quiso hacer el curso así, incluso nos lo mencionó ahorita, que le parecía que era muy denso el curso, pero eso es temática ya del ministerio, todas las universidades como que estamos así. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más hablamos? Ya, no sé si tiene alguna pregunta puntual al respecto. Si alguno de ustedes presentó el reto anterior y sacó 5 o está conforme con la nota que había sacado, la puede conservar. No tendría que volver a presentar el reto, si está conforme. Pero si quiere hacer el reto, lo puede hacer. Nos mostraron un ejemplo de un reto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ya escuché. Nos mostraron un ejemplo de un reto y está muy descriptivo, muy paso a paso. Haga esto, haga lo otro, haga esto. Entonces es que ustedes se pongan a programar lo que van haciendo. Yo los vi como algo extensos, los retos. Entonces es seguir una serie de instrucciones e ir probando parte por parte.
Lo bueno es que lo que hace uso, o el reto va a hacer uso de muchas cosas que hemos visto. Es la suma de muchas cosas básicas. Así lo leí yo. Listo. Yo prefiero algo largo y simple que algo complejo y corto. Entonces, por ese lado, de pronto, fue muy acertado el que hubieran parado, parado eso. Importante, vamos a trabajar entonces la clase vector que sí va a entrar. Ya es definitivo que sí entra. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Yo tengo una duda, profe. Cuénteme. En la clase vector, pues en el reto pasado yo alcancé a meterme y hacer una prueba, pero no me funcionó. No sé, no entendía bien si Python esa clase vector la tenía en otro archivo o cómo se Por utilizaba. eso, Lo puse en mayúsculas, minúsculas y nada. lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a crear esa clase vector. Voy a partir de dos contenidos que van a encontrar en plataforma. Esto está creado en plataforma. Si usted lo revisa en plataforma, ya está. Y van a encontrar los métodos, la clase definida, encuentran todo el código. Pero el que no lo hayamos analizado y el que ustedes cojan ese código sin saber qué es lo que hacen, no nos sirve. Entonces, la propuesta mía es que en estos 50 minutos vamos a crear esa clase. Eso nos va a permitir, como mencionaba ahorita, repasar programación orientada a objetos, repasar todos los temas están metidos dentro de esa clase vector. Entonces, vamos a aprovechar muy bien estos 50 minutos para... Pero Sí, mi pregunta es que si en el reto como lo tenemos que usar nosotros dentro del reto tenemos que volver a crear como un archivo o se exacto. sube aparte o No, cómo. ustedes van a crear algo similar a lo que nosotros tenemos lo que vamos a hacer hoy. Dentro de su código van a crear esa clase vector y posiblemente les toque crear los métodos de la clase vector. O sea, como nos dijeron, Ah, perfecto. van a tener la definición de la clase. Para los que están perdidos con los términos, porque apenas los vimos ayer, ya los vamos a retomar, no se me van a estresar. Listo. Entonces, ya vamos a arrancar de una vez y les muestro qué es. Miren, hay dos lecturas dentro de la plataforma. En esas dos lecturas está todo lo que vamos a hacer ahorita. Está todo el código, pero no me interesa que ustedes tengan el código, sino que sepan hacerlo y que repasemos con base en él. Listo. Vamos a partir de... Dígame. Es de lo de ayer, pero una cosa sencillita. Cuando nosotros le decíamos que mostrar mostrar peluche, ¿cierto? Guión bajo peluche. Yo si quiero ver solamente la cantidad, le puedo decir peluche, mostrar guión, peluchito, punto, cantidad. Y Si él es me, un atributo, sí. ya lo tengo demostrado. Entonces, me vamos a ver el número, pues, la cantidad que aparece. Lo puedo Ajá. hacer. Sí, Ah, sí, no, sí, es para poder hacer otros puntos de ayer, el de las ventas. sí, no hay problema. Usted lo modifica como quiera. Bueno, Si muchas está gracias. dentro de esos atributos, lo puede hacer. Ok, listo. Vamos con lo siguiente. Vamos a partir de algo que hablábamos ayer. Ah, bueno, entonces mencionaba. Hay dos diapositivas. Hay dos diapositivas que van a encontrar, dos lecturas. Aquí está todo lo que vamos a hacer. Listo. La sugerencia es que no se van a desconectar y vayan a estudiar de material, porque entonces perdemos una horita. Vamos a hablar del casillero. Ya sabíamos, teníamos ese concepto, lo voy a retomar porque esto nos permite hacer todo completo. Y teníamos este casillero. Hay una lista, esos son listas, como ya lo hemos mencionado. Entonces, un vector que es una cantidad de datos que están almacenados como en una especie de casillero, ¿cierto? Para ya no crear n variables. Yo solamente creo un dato y ese dato va a tener unas casillas y yo puedo gestionar en qué casilla pongo qué dato, puedo sumar datos, puedo sumar las casillas, calcular promedios, agregar posiciones, todo lo que ustedes quieran. Listo. Ahora, esto es un tipo de dato. Ya, eso es una lista. Eso es una lista. Esto es, se me perdió otra vez el micrófono, porfa, el que lo tenga habilitado. Se me perdió. Es que y esto me funciona por aparte, a ratos.
lo silenciaron. Listo. Entonces yo puedo hacer una serie de operaciones. Miren, los ejercicios básicos de vectores, cuando miremos ejercicios de vectores, ustedes se van a encontrar. No me dejan oír. Y este funciona cuando le da la. ¿Quién es? Pueden mirar quién es el que lo tiene y dicen el nombre, porfa, que de pronto no he caído en cuenta que lo tiene Sí, habilitado. profe, es Nevis Ruiz. Gracias. Es que no lo puedo silenciar porque no tengo el menú. Listo, ya lo silencio. Muchas gracias. Ok, entonces cuando ustedes van a hacer ejercicios de práctica con vectores, hay uno que dice, vea, coja el vector y sume todos los números. Coja un vector, coja un vector y calcule los promedios. Coja un vector y busque en qué posición está el número mayor. Coja un vector y busque en qué posición están los múltiplos de 2. Miren que todos estos son ejercicios diferentes, ¿cierto? Y yo puedo inventarme un montón de ejercicios. Coja un vector y diga si algún número pertenece a la serie Fibonacci. O sea, todo lo que usted se quiera inventar con esto. ¿Qué es lo que planteó el profesor dentro de la plataforma? Para repasar vectores, condicionales y ciclos, vamos a inventarnos una clase vector. Ojo, esta clase vector viene ya del concepto de programación orientada a objetos que mencionábamos ayer. O sea, lo que él quiere hacer es que va a coger algo similar a lo que hicimos con los peluches, él va a hacerlo con un vector. Y dentro de esos métodos va a gestionar esa serie de operaciones que yo puedo hacer con un vector. Entonces, para no enredarlos con tanta carreta, vamos a arrancar con esto. Vamos a hacerlo en un archivo separado. Entonces voy a crear acá un nuevo archivo. Nuevo archivo. Y ese archivo yo lo voy a llamar, ojo, vector.py. Listo. Vector con B larga. Yo no quiero crear confusión con esto. Seguro que la va a ver, pero escúcheme en este mensaje muy sencillo. En programación orientada a objetos acostumbramos a que nuestras clases están con mayúscula y nuestros objetos están con minúscula. Ya, es así de sencillo. Es un estándar que yo he venido utilizando el último tiempo. No sé si alguien acá difiere de eso, de los que tengan experiencia. Siempre lo trabajamos así. Pero es posible que ustedes, pero yo vi que este vector, el atributo que tiene dentro del programa, dentro de la plataforma, está con mayúsculas. Entonces hago la aclaración porque yo lo voy a trabajar con minúsculas. Listo. Ahora, entonces vamos a ir a lo siguiente. Profe, antes que continúe, recuerda subirle las fuentes, porfa. Gracias. Siempre me pida eso. No hay problema. Listo. Esta va a ser nuestra clase. Y vamos a crear un programa. Llamémoslo principal. Este va a ser nuestro programa. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos algo similar? Creamos un archivo para las funciones y el principal lo dejábamos acá y luego lo importábamos. Bueno, acá vamos a hacer algo similar. Vamos a crear nuestra clase en un archivo diferente y acá vamos a tener nuestro principal. Listo. Este es un vector, ¿cierto? El objetivo es muy simple. Crear una clase, ojo, de nombre vector. Ya lo tenemos. Vector.py, bueno, ese es el nombre del archivo. Va a tener dos atributos. ¿Cuál va a ser de los atributos? Tamaño del vector y un array o una lista, un vector y un vector. Listo. Entonces, eso es lo que crea lo que crea más confusión es esto. Esto es una clase, tal como lo vimos ayer, como la clase auto, la clase persona, la clase producto, peluchitos, ¿cierto? Pero esto ya sabemos que es un tipo de dato que es un casillero similar al que vimos acá, donde voy a almacenar información. Entonces, nuestra clase vector va a tener un tipo de dato de esta forma y nos vamos a basar solamente en lo que estemos en plataforma. Y un vector. Ahí tenemos dos atributos nada más. Y vamos a definir una serie de métodos que hacen operaciones con ese vector.
¿Con cuál vector? Con este de acá. Ya, listo. Entonces, vamos a arrancar con el primer punto. ¿Cuál sería el primer punto? Ah, bueno, los voy a enumerar acá. Eso se los voy a entregar tal cual, los dos códigos, ¿cierto? El primer punto es que vamos a definir la clase vector. Ojo con mi mayúscula, la clase vector. Ah, bueno, es muy sencillo. Entonces yo tengo una clase. Esa clase se llama vector. Dos puntos. Ya, esa es mi clase. Y va a tener un constructor que yo lo defino con def, -init, ahí está el self, dos puntos. Listo. Acá me dicen, crear una clase de nombre vector con dos atributos, el tamaño y el vector o el arreglo, ¿cierto? Entonces yo necesito el tamaño. Yo necesito mandarle a la clase el tamaño e internamente yo puedo construir el vector e inicializarlo con ceros. Entonces acá vamos a mandarle a n. Listo. Entonces de una vez comentemos acá. N es el tamaño del vector. Ya sabemos que entonces yo tengo unos atributos, self.n, ese va a ser mi atributo, y le voy a asignar el valor que me va a llegar de mi programa principal, self.n. Ese es mi primer atributo, pero necesito dos atributos. El otro que es un vector, entonces tengo self.b, mire que lo va a tener con minúscula, y ya sabemos que la inicialización de esos vectores, según vimos la vez pasada, era, voy a llenar de ceros, y voy a colocar n más 1. Listo. Ahora entonces viene la primera pregunta. Profe, ¿por qué n más 1? Eso también ha sido tema de discusión. Yo me voy a ceñir al contenido que hay en plataforma. Entonces, pónganme mucho cuidado en esto. El vector que se define, esa clase de vector, este vector que se define dentro de la plataforma, que define el profesor, él nos dice, vea, este vector vamos a empezar a utilizarlo desde la posición 1 en adelante. Y en la posición 0 vamos a almacenar la cantidad de datos que estoy utilizando del vector. ¿Cómo así? Quiere decir esto, que si yo quiero almacenar 5 datos, lo voy a hacer a partir de la posición 1. Acá voy a colocar 3, 2, 4, 5, 6. El resto de datos serían ceros que van a indicar que no los estoy utilizando. Y acá en la posición 0 yo voy a colocar n, que es el tamaño, n no, el número de datos que voy a utilizar del vector. ¿Se me enredaron? Sí, entonces probémoslo para darle solución a la duda. Tengo mi clase vector, le paso el tamaño, creo un vector de ese tamaño y lo lleno con ceros. Simple. Entonces vamos a irnos a nuestro programa principal y vamos a hacer esto. Tengo que salvar. ¿Cómo se llama el archivo? Vector. El archivo, vector. Importar. ¿Qué voy a importar? Mi clase. ¿Cuál clase? Vector. Listo. Acá casualmente tiene el mismo nombre. En otros lenguajes de programación acostumbramos que el nombre se debe llamar igual que la clase. Por eso lo quise hacer acá. Pero si yo a esto le coloco archivo del vector, entonces acá debe ser from archivo del vector, impórteme vector. Listo. Entonces n es igual a int input digite el tamaño del vector. Ya. Ahora, ¿qué hacíamos ayer? ¿Será que abrimos el de programación orientada a objetos por acá? Y el ejercicio más básico. Después de que definíamos nuestra clase, instanciábamos nuestro objeto. Entonces vamos a instanciar nuestro objeto. Vamos a instanciar un objeto B que va a ser igual a ¿quién? A nuestra clase que se llama vector. ¿Y qué le tenemos que pasar en paréntesis? Nuestro primer atributo, que es el tamaño del vector, que es n. Listo. Esto. Ya. Que es n. Listo. Entonces vamos a mirar qué pasó acá. Démosle run a esto. Digite el tamaño del vector. Lo voy a hacer pequeño para que lo entendamos.
de 10 posiciones y miremos lo que pasó acá. Ignoren de aquí para arriba, prueba asignar datos. ¿Qué es esto? Clase uso vector. Veo que Y. Ouch. Aparece. Yo puedo seleccionar este archivo principal. Ah, no, sí, ROM principal, ahí estaba. ROM principal. Digite el tamaño del vector 10, enter, y ha finalizado. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacerlo por este lado, print b. Voy a ejecutar esta instrucción. Python console, b no está definido, b es un vector, tengo que hacerle b.b. Ah, no, ya tengo acá lo que quería mostrar, que es esto de acá. Un momentico. Le doy ROM principal, pero porque me quita la barra de acá. 10 datos y el código terminó. Digita el tamaño del vector 10. Ah, bueno, ahora sí, miren lo que está. Entonces, importamos nuestro vector, pedimos cuál es el tamaño del vector y acá hicimos la instanciación, ¿cierto? Recuerden que acá lo que hacíamos era que pedíamos el nombre, la fecha de nacimiento, bla, 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 y cuando instanciábamos le mandábamos a la clase los atributos que necesitábamos. En este caso solamente necesitamos mandar un atributo que es el tamaño. Cuando lo instanciamos, lo que hace el constructor es, bueno, recibe la n, se lo coloca a su atributo y nos crea otro segundo atributo al cual llamamos b, que va a ser el vector. Miren, el vector acá está. Y miren a n acá está. Y esta es mi clase b. Listo. Esa sería la primera parte. Ahora, ojo, recuerden que estamos replicando lo que hay en la clase vector que hay en plataforma. Alguien preguntaba ahorita, profe, entonces ese archivo vector, esa clase que nos van a pasar, ¿qué? Posiblemente les van a pasar esto nomás. ¿Cierto? La clase con su constructor. Y les van a decir, hagan esta serie de operaciones. Posiblemente les pasen toda la clase completa con todos los atributos que vayamos a crear, con los métodos que ya vamos a crear. Bueno, a partir de esto que ya tenemos creado, que es muy sencillo, en realidad lo único que hicimos fue definir nuestra clase, inicializarla, miren, ya estamos acá, y con esto hicimos la prueba de esa primera parte. Listo. Que sí se creó el vector. Entonces ya en la guía empiezan a crear una serie de métodos. Nos dicen, vea, va a crear 18 métodos. Esto no lo vamos a alcanzar a hacer todos completos, pero entre más avancemos, mejor. Entonces vamos a arrancar con este de acá. Primero, voy a quitar este 1. Listo. Para que me sigan Ahora le mando también el PDF. Entonces acá sí voy a colocar esto. Número 1. A esto le vamos a colocar, es este. Sí, acá lo tenemos. Lo tengo que hacer tal cual el enunciado me lo diga. Un método que retorne la capacidad del arreglo B, tamaño, y retorna el valor del dato privado N. Ok, aquí falta algo. Nosotros tenemos un vector lleno de ceros, ¿cierto? Ese vector lleno de ceros le vamos a asignar unos valores. ¿Qué es o cómo lo está haciendo o cómo se plantea? Simplemente vamos a crear un método que se llama construye vector. Le pasamos el self, le pasamos m y le pasamos r. Ah, bueno, no sabemos qué es m, qué es r. M va a ser el tamaño de los datos que voy a llenar. ¿Y qué es r? Va a ser el rango máximo
para los números aleatorios. Profe, ¿por qué no le coloca una vez tamaño y rango? Porque tantas letricas así confunde. Es que estoy Porfa. partiendo de lo mismo que tienen en plataforma, porque los enredo. Listo, es por eso, es por eso. Pero se lo puede modificar como usted quiera. Listo, pero no lo quiero cambiar de allá porque ya la premisa es que se va a entrar, entonces seguro que termino enredando algunos. Más bien el que la tenga clara los cambia internamente. Ojo con esto. Esta M no es esta N. Esta N es 10, que dice que es el tamaño del vector. Pero lo que está haciendo construye vector es que le voy a decir, le tengo que mandar un número entre 1 y 10 y él me va a llenar ese número, esa cantidad de datos. Es como para darle valores a ese vector. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Entonces él va a decir, bueno, ¿se acuerdan que en la posición 0 de mi vector, yo voy a asignarle la cantidad de datos que voy a utilizar? Ahí me perdí, ¿cómo así? No entendí, ¿cómo así que la n, que la m, que el tamaño? Entonces, pónganle cuidado a esta explicación. Tengo un vector de 24 posiciones. N es 24. Este es el tamaño de mi vector completico. Pero esto es un ejercicio especial que se inventó el profesor y él nos dice, no, lo que yo quiero es que yo pueda utilizar 1, 2, 3 o hasta 24 datos acá. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a utilizar desde la posición 1 hasta donde yo quiera, 10, el resto deben de quedar llenados con ceros y en esta primera posición yo voy a decir cuántos datos estoy utilizando. Por ejemplo, en este caso la posición de este debería de ser 10 porque estoy utilizando 10 valores. ¿Cómo se va a ver acá? En la posición 0 yo almaceno este valor m, que es la cantidad que voy a generar. Voy a hacer un if que me va a recorrer ese arreglo. ¿Desde dónde va a arrancar? Recuerden que si yo no coloco el rango, el valor inicial, él va a arrancar de 0. Pero es que la premisa es que en la posición 0, lo coloco acá, en la posición 0, debo almacenar la cantidad de datos que se usan. Listo, acá le estoy mandando la cantidad de datos que se usan, los que voy a llenar. Entonces, por eso voy a iniciar desde 1. ¿Y hasta dónde voy a ir? Voy a ir hasta m más 1, porque ya sabemos que toma hasta un valor menos. Y llenamos el vector. Self.b en la posición i es igual a, vamos a generar números aleatorios, randint desde 1, ¿hasta dónde? Hasta r. O sea que acá ya me va a poner problema porque necesitamos importar random. Ya, ahí está. Probemos esto. Entonces acá lo que hacemos es llamar a ese b punto. Mire que de una apareció. Recuerden que lo que hicimos acá es que creamos un método dentro de mi clase que lo que va a hacer es, va a recibir cuántos datos quiero llenar de los n que tengo disponibles y cuál va a ser el rango máximo de mi función aleatoria. Ese número que quiero llenar siempre va a estar en la posición 0. Lo tengo que tener en cuenta porque entonces si yo agrego otro, esto tiene que cambiar. Si yo borro uno, esto tiene que cambiar. Y voy a tener el for que se encarga de llenar mi vector. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Miren que yo solamente tengo que llamar a construye vector. Ahí está. Y le paso 2 datos. ¿Qué datos le voy a pasar? Voy a pegarme del PDF y de la plataforma. Le voy a pasar la mitad de los datos, la mitad del tamaño. Yo le puedo pasar 8, lo que no puedo pasar es pasarles más, ¿cierto? Y vamos a decir que nos genere números aleatorios de hasta el número 100. Ejecutemos esa instrucción. Acá ya no va a funcionar. Ojo con esto que me va a pasar acá. Ejecuto y no funciona. Ejecuto y no funciona. ¿Por qué? Porque este archivo tengo que actualizarlo, guardarlo, y si me vengo para acá, ejecuto, y posiblemente no funciona. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer en este caso? Me toca venirme para acá, seleccionar otra vez todo el contenido, ejecutar,
Y ahí tampoco me funcionó. Digito el tamaño del vector. Siempre pasa. Ahorita me pasó eso un montón de veces. Profe, puede ser porque el range lo tiene con un espacio en Control S. construye vector. No, pero no es ejecute digital o será ese. ¿En cuál parte? Dentro de construye vector, el range tiene un espacio. Rango, este de acá. No, pero no es eso. Si lo ejecuto desde acá, digito el tamaño del vector 10 y proceso finalizado. Acá ya me cuadró. Es porque tengo que ejecutar todo el programa. 10. 10, 0, 0. A ver, está en línea 6. Vector objeto no tiene atributo, construye vector. Y construye vector, miren lo que aquí está. Voy a guardar todo esto. Voy a quitar esto de acá. Acá ya lo construyó. Bueno, adelantémonos de una vez entonces. Dejémoslo acá. Hagamos una, ¿cómo se dice así? Un voto de fe. Como eso nos estalló, dejémoslo ahí un momentico y pensemos en esto. Ah, bueno, ¿y cómo imprimimos para saber si esto está correcto o no? Entonces vamos a crear un método. Me voy a adelantar acá a una operación. La operación 6. Mira la operación 6 lo que dice. Un método para imprimir los datos del vector. Entonces creemos ese método para que nos permita de una vez probar que sí estamos haciendo algo bien. Entonces yo lo voy a crear acá para no alterar ese orden. Acá está. Ojo que en el documento ellos están dando el nombre de la clase. Eso es importante seguirlo dentro de sus retos. Si a ustedes les dicen, cree un reto, un vector, una función que se llame tal cosa, con lo que le ese nombre. Entonces se llama imprime vector. Tengo self. Yo para imprimir necesito recibir algún parámetro. No. Yo lo que necesito es imprimir. Entonces, hagamos un for que vaya desde I en el rango. Ojo con el rango. La posición 0 que contiene la cantidad de datos que estoy usando. Entonces yo le voy a pasar un 1. Le coloco self. ¿Hasta dónde? En la posición 0, me acaba de decir el profe, ahí está la cantidad de datos que tengo, le sumo 1, 2 puntos. Y simplemente imprimamos self.b en la posición I. Y agreguémosle una coma extra. Ya. Def.imprime vector. Vamos acá a este y b.imprime vector. Control S, démosle run, digita el tamaño 10, mire lo que ahí está. Ya con esto podemos ir viendo que sí está funcionando. Lo que no me convence, ¿saben qué es? Es que me gustaba esta casilla de acá. Digito el tamaño del vector 10, listo. Ya sé cómo. Póngale cuidado, tengo una clase B. Esa clase B tiene un atributo n que es el tamaño, que es 10, y tiene un vector que tiene 10 posiciones. Miren lo que dice acá, tiene 11 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ojo con eso, 11. N es igual a 10. 10 son los datos que voy a utilizar. 6, 24, 98, 63, 68 y 5 ceros. Y en la primera posición del vector es donde está el tamaño. El número de datos que estoy usando. 5. Así mire. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 datos que estoy utilizando y otros 5 que no estoy utilizando. Acá ya imprimimos el vector, ya hicimos la función 6. Ahora sí podemos entonces, ya instanciamos nuestro vector, lo asignamos números aleatorios. Yo acá le puedo colocar un 8, un 3. Lo que no puedo es colocar un número mayor a n. Listo.
y se le manda el rango máximo y eso simplemente está imprimiendo el vector. Todo lo va a hacer desde la clase. Es la intención de esto. Y el reto está planteado de esa forma. Tienen esto de acá y a medida que ustedes genere números aleatorios del número 13 al 20. ¿Quieren ustedes? Tal cual, del 13 al 20. Al 20. Listo, es algo así. Es seguir paso a paso lo que les van diciendo en el reto. Ahora entonces metámonos en este. Un método que retorne la capacidad del arreglo. El tamaño. Listo, ojo que acá me dicen cuál es el nombre de ese arreglo. Entonces yo me vengo para acá, def, se llama tamaño, y dice que me retorne la capacidad. ¿Cuál es la capacidad de este arreglo? N. Entonces acá tiene que retornar self.n. Vamos a probarlo. Entonces yo puedo decir acá print. Acá ya empieza a rendir un poco porque ya está todo definido. La capacidad del vector es, y puedo llamar a tamaño. ¿Qué va a hacer esto? Me va a retornar, en este caso me retornaría el valor de 10. Miren esto, vuelvo y repito el procedimiento porque les va a pasar a varios. Si yo le doy control S, que es para salvar, y selecciono esto y le doy ejecutar, 10. En la última instrucción que yo haya colocado, él no me la va a coger. Porque yo estoy ejecutando solo estas líneas de acá. Y él tiene que hacer un proceso también con el vector. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Simplemente démosle run acá. Ahora es que tampoco funcione. 10, ahí está. La capacidad del vector es 10. Voy a bajar esta línea acá. Y la voy a etiquetar. Esta es la prueba del prueba del método 1. Lo voy a ir haciendo así parte por parte. Listo. Los que están enredados ya se van a empezar a desenredar con lo siguiente. Vamos a hacer, como eso ya se vuelve cantidad, entonces vamos a irnos con la segunda tarea. Ojo, todas las tareas van a estar con ese objeto que tengo acá, que en este caso tiene 10 datos, pero puede tener un montón más. Entonces yo me voy para mi enunciado y entonces la función 2, ojo, un método que retorne el número de elementos en el vector. El método se va a llamar posiciones usadas y lo que hace es que va a retornar el número de posiciones utilizadas. Ah, es que eso se está almacenando en B0. Entonces lo único que hay que hacer es retornar B0. Ponemos esto acá y mandemos esto acá. Es retornar B0. Eso es muy fácil. ¿Cómo se debe llamar? Posiciones usadas. ¿Y qué tiene que hacer? Retornar B0. A return, ojo con el self, B en la posición 0. Simple. Vamos a probarlo. Entonces, prueba del método 2. Print. Voy a colocar otra vez esta en la escena. Posiciones utilizadas. Entonces, las posiciones utilizadas del vector son, y llamo a ese atributo, a ese método, perdón, que me va a retornar un numerito. Vuelvo a ejecutar, digito el mismo tamaño y miren lo que pasó. 10n dividido 2 y acá la embarré. ¿Por qué? Porque es vector en la posición 0, ¿no? Que puso el tamaño, si no estoy mal. Ajá. Ah, sí. No Sí, sí, debería claro. llamar Llamó posición tamaño y usual. no Gracias, posiciones. gracias. Ah, no, espera un momentico. El tamaño es esta de arriba. N. No, no que a la hora de llamar el método, El o método la hay que llamar función, posiciones usadas, no tamaño. ajá, sí. En principal, profesor. En el otro, más. profesor. Ahí. Que estamos es... Esa sí no fue aposta para que están poniendo cuidado.
con posiciones usadas. Ejecuto. Bueno, ahí si ejecutara esa sola línea. Ah, bueno, este cuadrito de acá me está saliendo la segunda vez que ejecuto. Algo simple, pero me tenía perdido. Entonces miren que acá tengo el número 5 que dice que estoy utilizando 5 posiciones. Las otras 5 no las estoy usando. Las posiciones utilizadas son 5. Listo. Ya tenemos 2 métodos. No se les olvide la tabulación. Como estamos haciendo comentarios, quizás se preste para que yo haga esto. Ya esto queda por fuera de la clase. Tiene que estar tabulado para que quede dentro de la clase. Tercero, un método para actualizar el número de elementos del vector. Asigna número de elementos y lo va a mandar M. Pero tiene razón lo que decía el compañero ahorita. Esto debió haber sido más diciente. Actualiza el contenido de B sub 0. ¿Cómo así? ¿Para qué voy a actualizar el contenido de B sub 0? Eso me va a permitir, en este ejemplo, me permitiría que yo haga válidos esos valores de 0 que tengo, o por el contrario, que empiece a ignorar valores que ya tenga definidos. Por ejemplo, si yo le digo, ah, no, el valor va a ser 3, entonces él ya solamente va a empezar a hacer operaciones con el 30, el 57 y el 33. Y el resto van a ser algo así como datos inválidos. ¿Cómo se va a llamar la función? Asignar número de elementos. Va a recibir una M. Y entonces, si este me retornaba la posición 0, que era las que tenía el número de elementos, en este caso, tenemos que setear ese valor, ¿cierto? Esto sería asignar número de elementos, sería self punto B en la posición 0, le vamos a fijar M. M. Vuelvo y ejecuto. Tamaño del vector 10. Listo. Ah, Dios, me chisto acá. Vamos a probar el método número 3. Método 3. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente mandarle un dato. Asignar número de elementos y digamos que va a ser, cambiémosla a un número 3. ¿Cierto? Miren que aquí en este vector hay un 5. Ejecuto. El tamaño del vector va a ser 10. Y acá debe haber cambiado por un 3. Miren lo que aquí está. Pero miren que los otros datos se conservan, el 84 y el 14. Pero las operaciones que él va a hacer, él va a ignorar esto, el 84 y el 14. Él solo haría operaciones con 3 datos, 99, 32 y 73. Listo. No sé si alguien escribió en el chat, profe, ¿cuál es la aplicación de esto en la vida real? Yo no la veo. O sea, esto no veo cómo aplicarlo en la vida real. Y entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Ah, porque es un ejercicio académico en el que estamos aprendiendo a programar y con esto estamos haciendo como un repasito de todo. Es más por ese lado. Cuarto, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Miren que son una serie de ejercicios consecutivos lo que estamos haciendo acá. Un método que retorne el dato correspondiente a una posición dada. ¿Cómo se llama? Retorna dato. Self, coma. Y mire que recibe I. Entonces supongamos que I es la posición que yo quiero retornar. ¿Cierto? ¿Qué hace entonces este método? Retornar self en la posición I. No es más, no tiene ciencia. Entonces probemos este, ¿cuál es? El número 3, el número 4. Prueba del método 4. Entonces imprimamos. El dato que está en la posición. ¿Cuál le mandamos? Un 2. Es. Y tendríamos que mandarle b punto retornar dato en la posición 2. Ejecutemos. Mismo tamaño, 10. El dato que está en la posición 2 es el 50.
Miren mi vector, 77, 50. Y miren que acá también lo estamos imprimiendo, 50. Listo. O yo puedo llamar acá también al que me imprime vector, y así puedo validar. Mírenlo, ahí está, 77 y 50. Mire que cuando le está imprimiendo, ya solo está imprimiendo los datos que son válidos. O sea, los 3 primeros datos. Prueba del método 4. Sigamos. Vamos con la función número 5. Y así les pueden colocar 1000 ejercicios. Tan. Seleccionamos el enunciado, nos lo llevamos. Incluso si no alcanzamos, esto que estamos haciendo exactamente acá, puede ser una buena práctica, un buen ejercicio de práctica, que ustedes lo terminen. Cojan uno por uno, cojan el enunciado. Si quieren hacemos un trabajo colaborativo ahí entre todos y completamos todos los métodos. Aunque, aclaro algo, todo el código está acá abajo. Míralo, acá está. Pero, pues no va a tener sentido que lo copien y lo peguen y ya. Listo. No. Profe, una pregunta. Si Sí. digamos esto, en los métodos, si digamos yo tengo una función en otra carpeta, en otro paquete, ¿yo la puedo llamar acá en este punto? Sí, tiene que ¿Dentro de la pasar lo clase? mismo. Sí, tendría que ser lo mismo. Importar la clase. Por ejemplo, dame un segundo. Listo. Dame un segundo ya, porque es interesante la pregunta. Un método que actualiza el dato correspondiente a una posición dada. O sea, yo voy a recibir D, me imagino que es el dato, mire, almacena el dato D en una posición I. O sea que si yo digo, hey, a la posición 2, colóquele, mire acá está, sí, a la posición 2, colóquele un 25, él va a quitar el 50 y coloca el 25. Entonces, ¿cómo se va a llamar la función? Asigna dato, le voy a pasar D y le paso I. Sugerencia, utilicen el mismo nombre. Si el enunciado les da, o sea, si el enunciado les dice que exactamente así, no se compliquen cambiándolo. No, es que retorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Self punto B en la posición I es igual a D. Aquí no hay que retornar nada. Todo queda almacenado en mi clase, en mi objeto, perdón. Entonces me voy a venir para acá. Prueba el método 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignar dato. Yo quiero cambiar el de la posición 3. Lo quiero cambiar. Ah, no, mire que está al revés, que no nos vamos a confundir. Primero es el D y luego la I. O sea que primero es el dato. Yo quiero colocar el dato 24 en la posición 3. Y aquí imprimamos vector. A ver qué nos entrega esto. Siempre me sale esta parte acá. Toca volverlo a llenar. 10, míralo, ahí está. La posición utilizada del vector. Entonces miremos a ver si se hizo algo. Acá. Cierto. Profe, disculpe, Miren ¿cómo esto. es que era que actualizaba o guardaba lo que va haciendo? No, darle acá arriba en la flechita, en el triangulito. Run. Él va a Ah. ejecutar todo el programa. Porque tiene que ejecutar también esas definiciones de acá. Miren que acá teníamos 64, 9, 58, 39, 77. Esos eran los datos que teníamos. Ah, espera un momento, que no lo hicimos. Sí lo hizo. Cambió el dato 24. Véalo, acá está. D punto imprime vector. Y entonces el dato que está en la posición 2. Ah, ¿sabe qué? No salvé. Tengo que darle control S para que salve todo. Digite el tamaño del vector. No me está ejecutando estas dos últimas líneas. Es 78. Ejecutar. Mírenlo, ahí está. Miren que la tercera posición, ¿qué dato tenía? Tenía un 34. ¿Y qué dato tiene ahorita? El 24, que fue el que mandamos en la posición 3. ¿Cómo quedó nuestro vector? Mírenlo, acá está. En la posición 3 colocó el 24. O sea que el método 5 funcionó. El método 6 ya lo habíamos hecho. Estoy corriendo un poquito para abarcar la mayor cantidad de métodos posible. Método 6 ya quedó hecho. Método 7, me voy a llevar el enunciado.
Profe, si yo en el método 5 cambiara, digamos, la posición 0, eso no me afectaría a los otros cuando empiece a operar con Sí, más de... sí la cambiaría, sí. Entonces entonces ahí usted debe partir de algo. Si el enunciado me dice, o yo sé que no debo tocar la posición 0, yo validaría. Hey, no puede tocar la posición 0. Debo dar un mensajito de error, ¿cierto? Pero claro, si le cambio ese valor, estaría siendo esta de... ¿Cuál era la que cambiaba el dato? Asignar dato no era. La de asignar número de elementos. Estaría replicando eso. Si le mando un 0 y un 4, entonces estaría afectándolo ahí. Entonces acá dice, un método para determinar si el vector está vacío o no está vacío. Cuando el vector está vacío, ojo, él siempre va a estar lleno de números, así sean ceros. Pero ¿cómo identifico yo que el vector está vacío? Partiendo del ejercicio que nos dan, ¿cierto? Que esta primera posición tenga un 0. Ahí sé si está vacío. Entonces, es vacío, self, y yo puedo preguntar acá. Si la posición 0, ¿cierto? Ve, self.b0 es igual a 0, ¿esto qué me retorna? Si la posición 0 es igual a 0, esto se vuelve un true, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo retornar ese true. Listo. Ahora, algunos seguro pensaron, hey, no, ¿y por qué no hacer un if que valide esto? Y entonces yo acá retorno un true. También es válido hacerlo así. Va a cumplir la misma función. Y si entonces es un else, entonces return un false. También, bueno, ahí faltan los 2 puntos y acá faltan los 2 puntos. Listo. Pero como les digo, lo pueden pensar así. Me estoy basando en el documento. Pero las variantes se pueden hacer como uno quiera. Entonces yo puedo preguntar acá, para probar esto, prueba del método 7, porque el 6 es el de imprimir, print, y hagamos una trampita acá, la pregunta, el vector se encuentra vacío. Ya. Si retorna un true es porque está vacío, y si no, es porque no está vacío. Es así de simple. 10. ¿El rector se encuentra vacío o falso? No, miren, el vector tiene 3 datos. 30, 22 y 24. Miren que estamos yendo relativamente rápido. Otro método. Octavo método. Vámonos para el vector. Número 8. Perdón, tenemos esto acá. Ah, bueno, este ya está preguntando lo contrario. Si el vector está lleno. Un método para determinar si el vector está lleno o no. Ese es para saber si está vacío. Para saber que está vacío, yo preguntaba si la posición B0 era igual a 0. ¿Qué tendría que preguntar para saber si está lleno? Diferente de 0. No, porque no Si está es lleno. igual a n. Si es igual a n, exacto. Si es igual a n. Ojo, si lo coloco diferente de 0, entonces es porque tengo un objeto, porque tengo un dato, perdón. Entonces acá lo que yo hago es, recuerden que este valor n es el tamaño. Entonces, si es igual a n, si es igual a n es porque ya está completamente lleno mi vector. Self.b en la posición 0 es igual a n. A self.n. Entonces, para probar este método, podemos hacer la misma operación acá, la misma preguntita. Print. El vector se encuentra lleno. Ya usted ve punto está lleno, ¿cierto? En aras pues como de probar esto que se hizo acá, pues esto también siempre va a dar casi que falso. El vector se encuentra lleno, falso, ¿cierto?
Eso no tiene como ciencia. Vámonos con el noveno. Un método para insertar un dato al final del vector. Ojo, al final del vector. Al final del vector no es acá, en este 0, no. Al final del vector es que yo tengo 3 datos, entonces debería agregarlo ¿dónde? En el 19, porque él tiene 3 datos válidos. El 100, el 5 y el 24, en el 19. Y cuando yo agregue ese dato, ¿qué debería pasar con esta posición, con este 3? ¿Quién me ayuda? Aumente. Tiene que aumentarse. Tendría que quedar con 4 datos. Y de esa forma yo digo, es que ya tengo otro dato más. Entonces, numeral 9. Venga, ¿cuál es? Así. Numeral 9. Control C. Agregar dato. Continuación. Inicio. Back. Ahora entonces vengo para acá. ¿Cómo se debe llamar? Agregar dato. Miren que se vuelve muy paso a paso. Así va a ser el reto. Van a tener un montón de líneas comentadas. Haga lo que le diga en esa. No le coloque letricas, adornitos, muñequitos, nada. Solamente lo que le diga acá. Insertar el dato D. O sea que este debe recibir una D. Profe, pero si el vector está lleno, ¿no se debería también aumentar n para que pueda ingresar ese valor? Si no, no se podría, me equivoco. Entonces yo puedo hacer eso. Qué buena pregunta. Si self punto está lleno, print no puede agregar más datos. Está lleno. Miren lo que estoy haciendo acá. Salió más interesante. Estoy reutilizando uno de sus propios atributos, de sus propios métodos. Miren. Eso es lo que estoy haciendo. Si no, entonces ahora sí puedo hacer la operación. Estoy haciendo la de agregar dato. Agregar dato, ¿qué es lo que hace? Lo va a colocar al final, o sea, self.b en la posición 0. Le voy a agregar 1 más 1 y ¿dónde tengo que colocar yo este valor? El valor de en esta posición, exacto, en la posición B0. Entonces, self.b en la posición 0. Ahí está. Eso va a crear confusión para los que no tienen el dominio todavía. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue, hey, mírenlo, acá está. Vamos a hacerlo un poquito gráfico. Yo acá tengo un 3, ¿cierto? Entonces lo que yo dije es, hey, coja ese 3 y súmele 1, o sea que acá me va a quedar un 4. Y después dije, vea, coja ese mismo vector, hagámoslo dentro de afuera, self.b0 que tiene, ya tiene un 4, entonces mire, dice self.b en la posición 4, 1, 2, 3, 4, donde está el 19, va a ser igual al dato que yo mandé acá, a D. Me vengo para acá, prueba del método 9, se me acabó el tiempo. Imprimir, bueno, no, imprimir no, mandemos el dato. Asignar dato. ¿Cuál fue la que acabamos de crear? Agregar dato. Agregar dato. Y mandémosle estamos en el 24, el dato válido. Mandémosle el 28. Bueno, un 30 del 3.0 de anoche. Y imprimamos el vector para mirar qué resultado sí da. Run. El mismo tamaño para probar. Miren que aquí me colocó el número 30. Y si miramos el vector, acá tengo el número 4. Y así sucesivamente van a tener los 17 casos que él está mencionando en esta parte. De aquí, de ahí en adelante. Hasta el 18. Yo les propondría lo que podemos hacer es, bueno, yo les voy a mandar este código de acá, los dos. Lo que podríamos hacer es complementarlo, irlo complementando caso por caso. Pero
tratando de conservar los comentarios para que les quede el código, el enunciado del problema así, y en lo posible, no bajar por acá a buscar el método, sino que ustedes mismos lo hagan. Con este ejercicio lo que buscábamos era crear una clase muy grande, llena de muchos métodos que trabajan con base solamente en 2 atributos. Es así de sencillo. Espero que no los haya enredado muchos con el tema. La prioridad fue que nos dijeron, hay que dictarlo, por eso quise dejar solamente el espacio de la ahorita para trabajar. Voy a guardarlo de una vez para enviárselo. Profe, ¿para cuándo va a estar el reto planeado? Lo deben habilitar este fin de semana y tienen hasta el 10. O sea, usted lo puede presentar cuando quiera. Va a estar habilitado hasta el 10. Y de ahí en adelante, a partir de que se publiquen los retos, van a tener 8 días para desarrollarlos. Cojan los retos, solucionenlos con despacio, los pueden hacer en Fichar, aunque como van a quitarlo de la penalización y todo eso, lo pueden ejecutar directamente en la plataforma. Y otra sugerencia nuevamente, aprovechen las tutorías, conéctense con Julián para revisar los cuentos que tengan ustedes o las dudas que tengan respecto a la plataforma o cositas así. Profe, disculpe una cosita. Disculpe, ¿será que es posible que de pronto en un futuro, bueno, no sé si ya de pronto para nosotros no, pero para los siguientes, que sea posible de pronto en la plataforma pegar lo que uno hace en los IDE? O sea, digamos los códigos, porque si no toca reescribirlo siempre. Solo quería decir eso. Yo comento, Uy, yo lo sí, es comento. verdad. Yo lo comento porque en las otras plataformas que yo he trabajado en Spock y en Codeforces, yo siempre hago esto. Yo vengo y lo trabajo acá y luego lo pongo allá. O sea que sí lo permite copiar y pegar. Pero sí voy a hacer el comentario. No, yo pensaría que incluso se podría habilitar temprano. Lo voy a plantear. Ahora mismo mando el mensaje. Listo. Gracias, profe. Listo, señores. Quedo pendiente de dudas. Yo creo que yo voy a trabajar ahorita un rato. Tengo que configurar un equipo que me van a traer, entonces voy a estar ahí pendiente del chat. Por si quieren dedicar otro rato a eso y complementarlo. Si alguien que lo complementa y lo quiere compartir, también lo puede hacer sin ningún problema. Listo. Porque siempre se me pierde. Gracias, profe. Bueno, Gracias, pues, profe. ya. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz fin de semana, feliz puente. Que pasen mucho. Ve que estudien Feliz mucho. puente. Chao, chao. Está. Sí está. Profe, una pregunta. Cuéntame. El PDF que acabas de mostrar, es que no lo encuentro exactamente. ¿Ese va a estar desde este fin de semana? ¿El del reto? No. Es esta acá. ¿Sí? A ver. Espérate, yo entro rápidamente en Mission TIC. Está al final. Programación. Semana 3. Estoy ahí, sí. Son las lecturas, no sé, son las guías. Dentro de la presentación, listo. Sí, entra Una pregunta. y vea, acá está la primera, lectura. Ejemplo, Ajá. ese es el ejemplo. Listo. Listo, profe, gracias. Profe, Dale. una pregunta. Pregúntame. ¿En el reto se deben crear los 2 archivos o...? No. Ustedes pueden crear, ay, yo no dije eso, pero ahí la sugerencia, no creo que él, que lo hice, hasta que lo estaba viendo. Ustedes pueden crear esta clase acá dentro del mismo código principal. Listo, para tenerlo en cuenta. Aló, perdón, profesor. Buenas noches. Y bueno. Respecto a la pregunta que hizo el compañero, sí. Hay varios compañeros que yo tuve esa pregunta hace una semana y en la tutoría surgía esa pregunta. En la clase de vector únicamente está definido pues la inicialización, nada más. Esta parte. Sí, ajá. Nada más. Y eso lo sospeché y en la tutoría con el profesor Julián pues quedó claro. Y
todos estos métodos que uno, pues, todos los métodos que el profesor está explicando ahí, no sé si los compañeros están escuchando, todo eso se puede implementar, lo que acaba de decir el profesor, dentro de, pues, sí, en el principal, pero yo me imagino que algo, pues, como cambiaron los retos, pues, algo de esto tendrá que cambiar. Pues yo creo que lo más recomendable es, pues, seguir haciendo este archivito que el profesor estaba haciendo ahora, pues, para... Exacto, pero evaluarlo. Si ustedes van a ver el reto, si van a ver el reto y les dicen y no hay un espacio para subir este archivo, entonces de una, el main, mándenlo para acá abajo y ya, solucionar el problema. Sí. Muchas gracias, Pero profesor. con esa parte es que yo creo que tengo el código tal cual, pero cuando corro el de vector me dice que no encuentra la B, que la B pequeña no está definida. Ahí podría de pronto, Mira no sé esta. qué podría ser. Es esa instrucción, tiene que ser esta. Uno. Pues es que hago eso. Y la otra es el atributo, que sea B pequeña. Y si acá tengo B pequeña, en todas las otras tengo que trabajar con B pequeña, porque es un atributo. Si yo coloco este con B mayúscula, ahí ya me equivoco en todos los otros atributos, en todos los otros métodos. Ah, listo, gracias. Voy a Revísalo a ver revisar. si así es. Listo, pues. Chao.